Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Nosotros encantados de tenerlos a todos por aquí. Vamos a iniciar con esta actividad del día de hoy con la doctora Magali Méndez de la Universidad Autónoma de Guerrero. Iniciamos con esta conferencia, la primera jornada académica dedicada a la tecnología en la educación matemática y la nueva escuela mexicana. Estamos iniciando una primera parte de esta jornada el día de hoy, sábado 23 de septiembre, con actividades dirigidas a profesores y demás personal interesado en los niveles de primaria y secundaria. Esta es una de las actividades que hemos estado realizando en colaboración con Casio Educación México y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Esperamos que la jornada sea de su agrado. Tenemos por ahí contacto con ustedes a través del chat. Sugeriríamos que las preguntas que vayan surgiendo nos las vayan escribiendo por favor ahí por ese medio y estamos seguros de que los ponentes van a responder a sus inquietudes o a sus comentarios en cuanto ellos tengan oportunidad. Y pues sin más preámbulos, maestra doctora Magali, adelante, son cámaras y micrófonos todos suyos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues un gusto coincidir a través de este medio para compartirles las reflexiones acerca de la inclusión de una calculadora, la calculadora ClassWish, tecnología de Casio Educativo, para el trabajo con los saberes y el pensamiento matemático, específicamente hablando de pensamientos científicos. Y el caso particular que quiero compartir con ustedes es mi última reflexión en torno a el caso de la linealidad en el nivel secundario. Bueno, como la mayoría de los que hoy están presentes conocen sobre cuáles son los retos que plantea esta nueva escuela mexicana, bueno, no voy a profundizar en cada uno de los retos que se plantean, más bien me voy a enfocar en un campo formativo, que es el campo formativo de los saberes y pensamientos científicos, y muy particularmente en cómo podríamos desarrollar actividades matemáticas en este campo formativo con la inclusión de un medio tecnológico. Y más particularmente un tema concreto que es sobre lo lineal en el nivel secundario. Pues un gusto compartir. Este es el correo electrónico al cual pueden ustedes escribirme para cualquier duda a posterioridad. Y vamos a iniciar la charla. Bueno, algo interesante con respecto a este campo formativo de saberes y pensamiento científico, de acuerdo al documento de la Secretaría de Educación Pública, es que el objetivo de este campo es que los estudiantes puedan comprender y explicar fenómenos y procesos naturales, concibiendo que existen diversas formas de saberes en su entorno social. Entonces, un poco la idea es reconocer que hay saberes que no solo devienen del contexto científico, sino en general del entorno, de la sociedad, de su cotidiano, de su comunidad. En ese sentido, es interesante ver esta nueva postura de la nueva escuela mexicana en tanto el desarrollo del pensamiento y el rescate hacia los saberes que no solo pueden ser reportes científicos. Otro punto importante tiene que ver con que en esta postura se reconoce que dichos saberes provienen de conocimientos y prácticas específicas construidas en diversos contextos y en estos contextos se incluyen el contexto del conocimiento científico, dado que este se entiende como un acervo social y cultural que el ser humano ha construido, pero que además esto ha permitido expresar las distintas formas de pensar, de representar algunas particularidades del contexto en donde emerge. Otro punto interesante es concebir que las ciencias, en lo general las ciencias como la matemática, como la biología, como la física, son construcciones del ser humano. Y son esas construcciones, entre muchas otras construcciones que el ser humano ha logrado hacer a lo largo de su desarrollo histórico, ¿no? Y como histórico y cultural. Y que estas construcciones científicas le han permitido
al ser humano explicar su realidad. Y que estas explicaciones, estas construcciones están condicionadas por factores que son de corte cultural y de corte histórico. Es decir, la construcción, por ejemplo, de ideas del cálculo en el momento en que surgen, tienen su particularidad forma de emerger, dado el contexto social y cultural que había en la época en donde surgieron las ideas del cálculo. Por ejemplo, con Newton, con Wallis, con Leibniz. Estas ideas están tildadas de las prácticas o de las problemáticas que había en su época. ¿Vale? Y en este sentido, a eso se refiere, o a eso interpreto, que se refiere con las ideas de condicionada por los factores multiculturales, ¿no? O culturales e históricos. En este sentido, la construcción cultural no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimiento, ya que cada explicación tiene su razón de ser. Es así que en este marco, el pensamiento científico representa un modo de razonamiento que implica relaciones coherentes de conocimientos fundados en el desarrollo de habilidades, con intenciones específicas, por ejemplo, indagar, investigar sobre lo que está sucediendo en una situación concreta. Interpretar a la luz de las condiciones que suceden en la situación, cómo pueden, por ejemplo, explicarse lo que está sucediendo en la situación. En ese sentido, a través de esa explicación se empieza a generar modelos y empezamos a hacer cosas como es modelizar. Y a través de la modelización podemos encontrar herramientas matemáticas, por ejemplo, que nos van a permitir interpretar las condiciones de una situación concreta, relacionar las variables que intervienen en esa situación y con eso poder argumentar sobre lo que sucede en nuestro entorno y explicar lo que sucede en nuestro entorno y posiblemente predecir las cosas que podrían suceder, dado la interpretación y las herramientas en términos de modelos que se han construido. En este sentido, eso se puede interpretar como un marco científico. Y bueno, un poco les estoy hablando de esta idea de modelación porque esto que acabo de colocar acá en la lámina son elementos con los cuales desde la postura teórica que yo desarrollo, que es una postura teórica socioepistemológica, que hoy no voy a hablar en sí de la socioepistemología, sino más bien del punto concreto sobre los saberes y el pensamiento científico, pero que concuerdo desde esta postura con los elementos que se rescatan de los saberes y el pensamiento científico. Y que además, desde esta visión teórica socioepistemológica, tenemos un modelo que permite una categoría del conocimiento matemático que al ser incluida en el aula podría movilizar este tipo de saberes y pensamientos científicos y muy particularmente lo que yo trabajo es modelación escolar. Bueno, y entonces, según lo declarado en el documento de la Secretaría de Educación Pública, las finalidades por las cuales este campo científico, este campo formativo existen, entre otras, rescato estas tres que me parecieron muy importantes. Las finales tienen que ver con que el estudiante o los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica de la educación básica, porque esto fue tomado del documento de educación básica, el plan de estudios 2022, identifique que existen una diversidad de métodos de construcción. Es decir, no hay una sola forma de llegar a construir un concepto matemático, un significado matemático, una noción científica, una idea científica. Hay formas, hay diversidad de métodos, hay estrategias, hay procedimientos que nos van a llevar a la construcción o a la comprensión de ciertas ideas, vamos a ponerlo en juego ahora, matemáticas, ¿no? Y que conocer estos procedimientos o tener este abanico de formas e ideas nos podrían permitir tomar de forma más informada decisiones importantes sobre una situación específica que se esté trabajando.
Y además nos va a permitir ser más conscientes del por qué está sucediendo lo que sucede y de los efectos que podría causar. Y en ese sentido, tomar decisiones con responsabilidad. Otro aspecto que se menciona en este documento, que es la finalidad sobre este campo formativo, es que se asuman los conocimientos científicos y tecnológicos como resultados de la actividad humana, lo cual también se me hace un aspecto muy interesante de percibir, porque yo creo que todos los que estamos aquí nos reconocemos como personas que podemos construir cosas, construir explicaciones, construir argumentos. Todo el ser humano es capaz de construir su conocimiento. Entonces, la ciencia misma, el desarrollo tecnológico mismo, son actividades que el ser humano desarrolla. No es solo una actividad que esté, digamos, dada para un grupo selecto de seres humanos. Todos los humanos, todas las personas podemos desarrollar el conocimiento, construir conocimiento, desarrollar medios tecnológicos. Y en este sentido, esta finalidad que se declara en este documento del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, me parece muy interesante que se plantee de esa manera. Otro de los elementos que traje aquí acerca de las finalidades tiene que ver con considerar el lenguaje científico y técnico como medio de comunicación para establecer nuevas relaciones, construir conocimientos y explicar modelos. Un poco esta finalidad que se declara en este documento es muy interesante porque desde el aspecto matemático nos puede dar pie para poder primero usar diversas formas, distintas estrategias y procedimientos para provocar la construcción del conocimiento en el aula de matemáticas. Además, nos puede permitir la inclusión de distintos medios tecnológicos para poder fomentar el desarrollo del pensamiento matemático en el aula o el desarrollo del pensamiento científico. Hoy les estoy hablando en general de matemáticas, pero en general, como ustedes también saben, se busca hacer una transversalidad, unir matemáticas con otras ciencias. Pues todos esos elementos los podemos hacer desde un modelo o desde distintos modelos que respondan o que nos permitan poner en juego las estrategias y los métodos de construcción y los medios tecnológicos necesarios que permitan percibir al estudiante que el lenguaje científico puede ser construido, el lenguaje tecnológico lo pueden construir, lo pueden usar y que les va a servir para poder comunicar sus ideas, para poder comunicar cómo están variando las cosas en una situación concreta, para establecer las relaciones entre variables, entre condiciones de una situación específica que se quiera trabajar. Y en ese sentido, construyen y desarrollan su conocimiento, en tanto que explican o interpretan modelos que les den cuenta sobre las acciones que ellos están observando, analizando qué sucede. Entonces, esos elementos me parecieron importantes traerlos a la charla, como para darles mis puntos de vista acerca de esto, de lo que se declara en el plan de estudios de la educación básica de nivel medio del nivel básico, perdón, y que me parecen muy interesantes y que los podemos usar a favor. Bueno, ahora déjenme contarles muy brevemente acerca de qué podemos entender, percibir, a qué se refiere esto de lo lineal o la linealidad. Matemáticamente podemos hablar de que algo es lineal, pero hoy lo quiero hacer mucho más específico y en este sentido lo que voy a hacer es decirles que podemos percibir lo lineal cuando dos cantidades están variando y lo hacen de forma conjunta con una razón constante. Esta variación puede ser creciente o puede ser decreciente. Y por acá hay una idea que es importante empezar a trabajar y que se trabaja desde los niveles básicos, que tiene que ver con una idea de razón constante. ¿Qué es esa idea de razón constante? Y que en la linealidad, ¿qué función tiene? Bueno, es un poco lo que vamos a estar trabajando y lo voy a tratar de explicar a continuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos datos numéricos que puedan devenir de una situación concreta, del estudio del movimiento
rectilíneo uniforme de un objeto que se mueve en una trayectoria recta, por ejemplo, con una velocidad constante. Vamos a obtener datos. Esos datos los podemos colocar en este caso, voy a usar un medio tecnológico que es la calculadora ClassWiz FX 991CW. Y en esta calculadora se pueden trabajar datos, introducir estos datos, por ejemplo, calcular las diferencias de las variables. Y si estos datos tienen una relación, los datos, voy a decirlo así, de la columna A y la columna B se relacionan de tal manera que entre ellos exista una razón constante, entonces podríamos decir que esos datos se responden a un tipo de variación lineal. Por ejemplo, la columna C, que se muestra en la pantalla, nos da cuenta acerca de cuál es la diferencia de los valores de la columna B. Por ejemplo, menos 13 menos 16 es 3. Y si hago esa diferencia, todos los valores de la variable, vamos a decirlo así, dependiente, vamos a encontrar que existe una razón constante, que es 3, una diferencia constante. La razón va a ser la división entre el incremento de la variable independiente sobre el incremento de la variable dependiente, que en este caso, dado que la variable independiente va variando de 1 en 1, lo que vamos a tener es la división de 3 entre 1. Por lo tanto, tenemos una razón constante. Dado que tenemos una razón constante, nosotros podemos percibir desde el análisis numérico de datos que esta variación del conjunto de datos A y B tiene una variación lineal. Esa es una forma. Otra forma es que podemos también puntear los datos, es decir, graficar los datos, coordenada a coordenada. Y eso es lo que se puede hacer también en esta calculadora. Lo que hacen es puntear estos datos y dibujar una nube de puntos que son propiamente los puntos azules que se muestran en la pantalla. Estos puntos azules invitan a postular un tipo de variación. Y pareciera que si unen todos estos puntos, se va a dibujar una línea recta. Esta línea recta en los datos, si tenemos datos que se pueden ajustar a través de una línea, entonces también podemos decir que se trata de una variación lineal. Y entonces buscar un ajuste. Podemos hacer una regresión lineal para ajustar estos datos y nos va a dar la expresión que corresponda a este valor, a esta relación entre las variables. Como les decía, la razón constante puede hablarnos de una variación que es creciente, como es en este caso, o una variación que es decreciente. En este caso estamos hablando de una variación creciente, dado que la razón constante de cambio, es decir, el 3 sobre el 1, es 3 positivo. Por lo tanto, esto es creciente. ¿Y qué sucede si la variación fuese negativa? Como en este caso, por ejemplo, en donde el valor del parámetro que acompaña a la X es menos 1, entonces tendríamos una variación que es lineal, que nos está hablando de una variación tipo lineal, pero con una razón constante negativa en este caso. Por lo tanto, los datos que obtenemos aquí nos dan cuenta de una variación decreciente, lineal decreciente, muy puntualmente. Bueno, en lo general podemos percibir este tipo de aspectos cuando hablamos de la linealidad. Y en el nivel básico, nivel secundaria, ¿dónde lo vemos? Bueno. En el nivel secundaria, perdón, aquí. En el nivel secundaria, hice un barrido muy rápido acerca de cómo están los contenidos en los libros de texto actuales del ciclo escolar 2023-2024. Y entonces vi en los libros de texto del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Y en primer año, el libro de texto que se está trabajando actualmente en primer año, se declaran
específicamente estos contenidos que pueden tener relación con estos aspectos de la linealidad. Una ecuación lineal, por supuesto, porcentajes, relaciones lineales, proporcionalidad y no proporcionalidad, sistema de ecuaciones. En primer año se trabaja la mayor cantidad de contenido explícito sobre lo lineal. En segundo año, propiamente está declarado un tema o un contenido que se relaciona con lo lineal. Y este es sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. En tercer año se declara un contenido y esos son procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional. En lo general, así el barrido rápido que hice sobre el libro de texto, es lo que se trabaja en el nivel básico, en los libros de texto actuales. Ok. Y de estos contenidos, para primer año, de las cosas importantes que podemos rescatar o no dejar pasar la oportunidad de enfatizar, tiene que ver con cómo determina una razón. ¿Qué significa que haga una razón? Esta idea del incremento, de la razón de cambio, en tanto un cociente en general. ¿Cómo se formula una ecuación lineal? Para hablar de establecer un modelo que determine o que haga explícita o que represente la relación entre las incógnitas y las condiciones de una situación específica. Y en ese sentido, formular modelos y en este caso, ecuaciones lineales. Hablar de una relación de variación que es proporcional, que implícitamente está la idea de la razón constante, que es proporcional, y ahí podemos hablar de la proporcionalidad directa, por ejemplo. Formular una ecuación lineal y resolverla. Esos son elementos que se pueden trabajar en primer año explícitamente. En segundo año, aunque el tema es sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, el énfasis está en la formulación del sistema de las ecuaciones lineales y en los métodos para resolver el sistema de las ecuaciones lineales. Esos son a grandes rasgos, los énfasis que se pueden dar siguiendo la idea de lo lineal en la educación secundaria. En tercer año, asumimos que ya todos los otros elementos están trabajados y significados, comprendidos, y entonces lo que se trabaja en tercer año en el tema de procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional está incluyendo elementos que tienen que ver con razón constante, con la idea de la variación proporcional, y aquí lo importante va a ser reconocer los métodos como herramientas que permiten modelar situaciones específicas, situaciones problemáticas específicas, que es lo que se está trabajando en el nivel básico. Bueno, entonces, ahora esto lo tomé, les decía, de la página oficial de CONALITEC, los libros de educación secundaria para, acá dice modelo educativo 2022-2023. Son los que en el ciclo escolar actual están siendo empleados. Ahora bien, aquí, esto está en el libro de texto de primer año para trabajar ecuación lineal. Y aquí se plantea que se dice explícitamente que una de las utilidades de las ecuaciones lineales va a ser modelar situaciones problemáticas en donde exista una cantidad desconocida, que es lo que se llama incógnita. Además, en ese libro se plantean 4 pasos que son útiles para resolver los problemas. En general, les están dando una estrategia para resolver problemas a través de estos 4 pasos. Y se plantean ejemplos. Este es el primer ejemplo que se plantea y habla sobre un entrenador. Dice aquí, el entrenador menciona que un atleta ha recorrido 3/4 partes del circuito y debe completarlo. Perdón. Si ha recorrido en esas 3/4 partes del circuito 120, 1200 metros, lo que le solicita es hallar la longitud del circuito. Entonces aquí, lo primero sería, bueno, leer el problema, entender el problema, siguiendo el método que se
propone en el libro de texto identificar cuáles son los datos que se conocen y cuál es el dato desconocido o la incógnita que se está buscando, ¿no? Y acá lo que hice fue marcar como en verde los datos, y dentro de los datos lo que se conoce es que el entrenador puede decirnos que el atleta ha recorrido 3/4 partes del circuito. Y que en total esas 3/4 partes del circuito representan 1200 metros del circuito total. Y lo que necesitamos hallar es la longitud del circuito. Esa es la incógnita. Ah, ok. Bueno, ya que ustedes tienen planteada la incógnita, y es uno de los principales elementos que se deben de reconocer, va a ser importante escribir eso de forma matemática. Y por ejemplo, la idea de tener 3/4 partes del circuito, sabiendo que el circuito es la incógnita, lo pueden representar de esa forma. O lo pueden representar con una letra, cualesquiera, porque estamos hablando de expresar de forma matemática los datos. Puede ser 3/4 de C para representar que C es el circuito y que eso es igual a 1200 metros. De tal manera que una vez que ustedes plantean o que los estudiantes puedan plantear esa relación en donde se involucra la incógnita con las condiciones del problema o de la situación que se plantea, entonces pueda formular la ecuación. Una vez que está formulada la ecuación, entonces ya podemos empezar a hablar de qué procedimientos usar para resolverla como tal. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos ante una situación de este tipo? Pues dentro del reto que tenemos es reconocer qué situaciones viven nuestros estudiantes que puedan ser marcos de referencia para formular contextos en donde se pueda trabajar con las ecuaciones lineales. Y que en ese contexto estas ecuaciones lineales funcionen como el modelo que describa la situación. Ese es el reto que tenemos. Y también ante ese reto nos vamos a encontrar con dificultades. Entonces, una vez que tenemos el contexto, ustedes pueden decir, claro, puede ser algo como una situación de compra y venta de artículos. Y bueno, pues sí, es un contexto que nos permitiría tomarlo para formular modelos. Y aquí otro reto que tenemos como docentes es cómo vamos a estructurar el diseño de aprendizaje, es decir, una vez que tenga yo el contexto, como el problema, ya, le doy el problema y será suficiente. ¿Será suficiente para que el estudiante pueda decir, ah, es que los datos importantes son tal cosa, ah, es que la incógnita es tal, ah, es que tengo que formular una ecuación? Sino más bien, habría que pensar en qué le pregunto al estudiante para que una vez que vea y relea el problema, él podamos guiarlo hacia la formulación de las expresiones matemáticas y finalmente de la ecuación y por supuesto de los modelos y de la resolución de estos modelos. Entonces, aquí la pregunta tiene que ver con cómo promover la generación de argumentos y modelos. Y también, ¿qué medios tecnológicos o tangibles, igual podemos trabajar con material tangible concreto, pueden ayudar a promover, primero, la comprensión de la formulación de una ecuación lineal y segundo, la resolución de esta ecuación o los métodos de resolución de esta ecuación? Bueno, y estas preguntas que ahora planteo, no es que no nos estemos cuestionando solo nosotros. Hay todo un campo de investigación en el área de matemática educativa que se ha preguntado esto y muchas otras cosas más, que ha identificado problemas específicos cuando se está trabajando con el desarrollo del pensamiento algebraico concretamente, que nos pueden dar luz, ideas, tips de cómo promover este pensamiento.
Por ejemplo, los estudios de Dörfler, que están citados en el artículo más reciente de Castro, Ake y Wilhelmi, nos mencionan que para el tipo de los estudios sobre el pensamiento algebraico, este tipo de estudios reconoce que el proceso de generalización para la formulación de expresiones algebraicas, ecuaciones, funciones, implica la utilización de un lenguaje algebraico y símbolos precisos que permitan resolver un problema, diseñar, construir modelos matemáticos. Y que aquí uno de los puntos importantes es hacer uso de situaciones cercanas al cotidiano del estudiante. Por ejemplo, esto es como un tips, ¿no? MacGregor también reconoce que el análisis de estas situaciones permitirá formular las expresiones algebraicas, ecuaciones, por ejemplo, de forma crítica. Y uno de los puntos que reconoce también estas investigaciones en torno al pensamiento algebraico es que la concepción de la incógnita como tal es clave para formular y para poder desarrollar el pensamiento matemático. Otro de los procesos claves, otro de los elementos claves tiene que ver con cómo generaliza una construcción o cómo abstrae, cómo representa la información que él puede percibir, los datos que él puede estar percibiendo. Entonces, hay dentro del campo de la matemática educativa investigaciones que pueden ayudar para la formulación de diseños ad hoc al aula de matemáticas de cada uno de nosotros. El libro de texto de educación básica de primer año reconoce que la clave para resolver situaciones modeladas por una ecuación lineal está en identificar incógnitas en la situación planteada y poder establecer una relación con los datos conocidos. Es decir, tanto la investigación como lo que hoy tenemos en nuestras manos, que son los libros de texto, se concuerda con esta información. Por lo tanto, digamos, está en sintonía lo que se está haciendo, con lo que se ha encontrado desde el campo de la investigación. Bueno, entonces, este es como un barrido general que quería mostrarles sobre el libro de texto de nivel básico para el tema de ecuación lineal. Si nosotros hacemos un estudio para cada uno de los temas que están, o contenidos que se están trabajando en los libros de texto, según el modelo que les planteé, los contenidos que se identifican en los libros de texto, podemos encontrar eso, que nos están diciendo cuáles son los elementos claves, que nos están explicando y que la explicación que está en ese libro de texto no diverge tanto de lo que hay en el campo de la investigación, o no diverge de lo que hay en el campo de la investigación, y nos pueden, por lo tanto, las investigaciones que están reportadas sobre el desarrollo del pensamiento algebraico nos pueden dar luz sobre cómo trabajar estos temas. Voy ahora a compartirles algunas propuestas que hemos diseñado en la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas con algunos de los estudiantes, en específico con dos de mis estudiantes que son Justina Carlos y Eduardo Salgado. Hemos estado diseñando a la luz de una de las materias que se trabaja en la maestría en innovación de la práctica docente, que es sobre justo el desarrollo del pensamiento algebraico, actividades que propician el desarrollo de este pensamiento matemático. Por ejemplo, para la ecuación lineal, Eduardo propuso esta actividad. Esta actividad que no solo consiste en el planteamiento del problema, sino en las preguntas que pueden orientar a resolver el problema. Más aún, a identificar los datos, a escribir de forma matemática esos datos, a escribir la relación. Ahora que ustedes lo ven, me dicen si lo ven bien. Y más o menos lean el problema. Imagínense qué pueden formular. Primero dice, Eduardo quiere comprar un traje de baño y unas sandalias en un hot sale porque se acercan las vacaciones de verano.
Antes de las promociones, el precio del traje de baño era 3 veces más caro que el traje de las sandalias, pero al iniciar el hot sale, se aplicó un descuento del 15% a ambos artículos. Por tal motivo, Eduardo pagó 2,100 pesos en total en la compra del traje de baño y las sandalias. Las preguntas que tienen la intención de orientar a la resolución de este problema son las siguientes. ¿Cómo se puede expresar algebraicamente el precio del traje de baño y las sandalias? ¿Cuál es la intención de esa pregunta? La intención de esta pregunta tiene que ver con que puede expresar, reconocer los datos y expresarlos de forma matemática. Formula una expresión algebraica para encontrar el precio pagado por Eduardo. La intención de esa pregunta es que una vez identificado las condiciones de la situación en los datos y la incógnita en la situación, puede establecer una relación que le permita resolver el problema. Y en este caso, se va a establecer una ecuación lineal. ¿Cuál es el precio inicial del traje del baño y las sandalias? Aquí tiene que ver con la interpretación ya de la solución que se pueda obtener. ¿Y cuál es el precio final del traje de baño y las sandalias con el descuento? Es decir, significar la resolución de la ecuación en el contexto mismo de la situación. Bueno, y para todo eso, si seguimos el modelito que está en el libro de texto, y aquí agregué algunas otras cosas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar los datos importantes, que son las condiciones de la situación. Y aquí, ¿cuáles son los datos importantes? Primero tiene que ver con el precio del traje de baño, que era 3 veces más caro que el precio de la sandalia. Y el otro dato importante tiene que ver con que se aplicó un descuento a ese precio de un 15% y que en total se pagó 2,100 en la compra de ambos productos. Entonces, eso es lo primero que se tiene que identificar. Después de esto, hay que identificar la incógnita que se desconoce. Bueno, la incógnita está ya dentro de los datos que tenemos allá. Y específicamente lo que se desconoce es el precio. ¿Cuánto cuesta la sandalia? Y una vez que sepan cuánto cuesta la sandalia, por ejemplo, podrían determinar cuánto cuesta el traje de baño, porque es 3 veces más caro que la sandalia. Otra cosa, lo que tenemos que hacer es representar los datos de forma matemática, que eso es lo que nos está pidiendo con las preguntas del inciso A y el inciso B. Y para eso, por ejemplo, puede representarse por un traje de baño, TB es igual a 3X, sabiendo que la sandalia es X, o pueden poner aquí A, B o las letras que querramos, ¿no? Pero al final de cuentas identificar que existe una relación. La otra es relacionar los datos de forma matemática de tal manera que se puedan cumplir con las condiciones de la situación. Por ejemplo, ¿qué condiciones? Pues que haya un descuento del 15% y que se pague en total por los dos artículos 2,100 pesos. Entonces, lo primero es identificar que el 15% de descuento implica tener un cociente de 15 a 100. Pero entonces eso significa que realmente lo que está pagando Eduardo es el 85% del producto total. Es decir, del precio total, que no sabíamos cuánto cuesta, no sabemos cuánto cuesta, que es 3X, por ejemplo, para el traje de baño, y X para la sandalia. Pero es el 85% lo que pagó porque se le hizo un descuento del 15%. Entonces se puede formular una expresión matemática que es el modelo para esta situación, expresada en una ecuación lineal, 85 sobre 100 igual por 3X más 85 sobre 100 por X igual a 2,100, que es propiamente lo que se está trabajando. Y entonces aquí ya lo que sigue es buscar las estrategias o procedimientos para resolver la incógnita. Y resolver, en este caso, para encontrar la incógnita y resolver la ecuación que se plantea. Y aquí podemos hacer uso de los medios tecnológicos que tenemos a la mano. Por ejemplo, si la idea es plantear estrategias, procedimientos, métodos de resolución, nosotros podemos decir, bueno, ok, pero es que hay métodos, por ejemplo, igualación, sustitución y demás, ¿no? Sustitución de la variable. Ok. Aquí podemos hacer uso de medios tecnológicos, por ejemplo, la ClassWish,
la ClassWish nos puede mostrar a través de la aplicación de ecuación una herramienta que es muy interesante para resolver ecuaciones lineales. Ecuaciones en lo general porque pueden ser lineales, cuadráticas o demás. Pero la función solve nos ayuda a que una vez que planteemos nuestro modelo matemático, que podamos expresar la ecuación lineal, entonces podemos hacer uso de esta ecuación y introducir las variables que, las incógnitas y la ecuación general y poder resolver. Y aquí el chiste entonces va a estar en reinterpretar la solución encontrada con la situación que se está planteando. Y por ejemplo, la calculadora nos permite resolver. Introduces los valores, resuelves la ecuación y te da un valor para X. En este caso son 617 pesos con centavos. Ok, pero aquí lo interesante es reinterpretar los datos ante la situación que se planteó. Este valor de X no me dice exactamente ya la solución de mano, de hecho, o de primera mano. Aquí lo que tenemos es que es decir, ¿quién era X en la situación? Pues es que X eran las sandalias. Ok. Y el traje de baño costaba 3 veces más que X. Ok. Entonces el traje de baño, el precio del traje de baño se va a encontrar multiplicando el valor de la sandalia por 3. Entonces ya voy a tener aquí la respuesta a cuánto costaba cada uno de los productos. Sin el descuento todavía, porque ese es el costo real. Pero con el descuento, lo que tengo que hacer es multiplicar los precios por lo que se pagó, ¿no? Bueno, eso es en general. Por ejemplo, eso es un ejemplo de una situación que se puede trabajar para la ecuación lineal en primer año de secundaria. Para trabajar, por ejemplo, con un sistema de ecuaciones lineales para el segundo año o tal vez el tercer año, tal vez también se puede utilizar. Pero ahora con el sistema de ecuaciones podemos utilizar una situación, voy a traer a colación la situación que generó la estudiante Justina León Carlos, y esta situación formula o tiene la intención, tiene como objetivo que el estudiante pueda formular un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, resolver y analizar el sistema de interpretar la solución. Entonces, por ejemplo, siguiendo un poquito los pasos que ya se han mencionado, ¿cómo formularían ustedes la expresión? Acuérdense que la primera cosa es determinar los datos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los datos importantes en la situación? Por aquí en el chat están solicitando algunas cosas, por ejemplo, sobre envío de la presentación. Sí, con todo gusto se las envío. En un momento. Ok, ¿alguien me puede decir los datos que son importantes? La cantidad de artículos que compró, en este caso los tacos y los refrescos, y cuánto pagó. Muy bien, esos son de los datos que son importantes, ¿no? En los artículos y la cantidad, bueno, en este caso los tacos y los refrescos que pagaron, que compraron y la cantidad que pagaron. Y con ello se pueden formular las expresiones, ¿no? Las expresiones matemáticas en la situación. ¿Me dicen si siguen viendo la pantalla o ya me cambié de pantalla? Es la misma pantalla, doctora. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, de tal manera que al identificar los datos, ustedes pueden empezar a formular su sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si a los tacos le llamamos, por decir solo un nombre de una variable, A, que va a representar los tacos, y B, que van a representar los tacos, ustedes pueden formular estas dos ecuaciones que están viendo ahora en pantalla del lado izquierdo. 10 órdenes de tacos más 8 refrescos es igual a 448 pesos. 12 órdenes de tacos más 10 refrescos es igual a 544 pesos. También, dado esto, podemos empezar a pensar en cómo voy a solucionar
esta situación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dado que podemos utilizar este medio tecnológico de la calculadora graficadora, voy a ver si puedo mostrarles directamente desde el programa. A ver si tengo chancecito. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a compartirles la pantalla. Ahí ven la pantalla en internet, digamos. Sí, del ClassPad, sí se ve. Perfecto. Ok, entonces, aquí esta es la pantalla de una aplicación Casio, que es ClassPad.net, y en esta aplicación Casio ustedes pueden tener acceso en línea a la calculadora que hemos estado mencionando hasta ahora. Esta es, digamos, la calculadora virtual, y esta calculadora virtual tiene estas funciones que están viendo aquí. Pueden trabajar con datos estadísticos, pueden trabajar con ecuaciones, y específicamente yo voy a trabajar con ecuación, ¿ok? Con la aplicación o la función de ecuación. Cuando ustedes le dan clic ahí, les muestra tres opciones. De estas tres opciones, ustedes pueden trabajar con ecuaciones simultáneas, con ecuaciones polinómicas y con la función solve. Por ejemplo, voy a seguir usando la función solve. En la función solve, dado que ustedes ya tienen, digamos, expresada la ecuación, si se acuerdan anteriormente, era 10a más 8b igual a 448, 12a más 10b igual a 544, vamos a colocar esos datos en la calculadora. Y entonces, aquí lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, igualación, igualar los valores de A, que son, por ejemplo, para un caso, serían 448 menos 8b. ¿Cómo obtengo esa B? Ah, bueno, si ustedes dan Shift, B, y luego, aquí está dividido por 10, por cómo estaba expresada el sistema, ¿verdad? Y lo igualamos. ¿A quién? Al otro valor de A, que en este caso estaba dado por 544 menos 10B, Shift B, sobre 12 en este caso, que era el número de refrescos, me parece. Entonces, ya que ustedes tienen esta ecuación, podemos resolverla. Le dan Excel y les va a decir, ah, ok, ¿quieres reconocer el valor de la variable B? Sí, quiero reconocer el valor de la variable B. Y le dan ejecutar y les va a dar el valor de la variable B. Es decir, ya con eso tienen contestada una de eso, o bueno, tienen el valor de una de las dos variables que tenían puestas en prueba en el sistema, que es el valor de B. Una vez que tienen el valor de B, bueno, se pueden regresar a el método de sustitución. Voy a salir de aquí y voy a volver a compartir la pantalla. A ver. Y aquí con el método de igualación que usamos, igualamos A igual a A, con lo que ustedes vieron en la calculadora, y después lo que podemos hacer es calcular, dado que ya sabemos cuánto vale A, utilizamos nuevamente la función solve, sustituimos el valor en una de las ecuaciones que teníamos. Por ejemplo, yo lo sustituí en 10A más 8B igual a 448, y entonces, con las mismas instrucciones que ustedes vieron que hice en la calculadora, podemos encontrar el valor de B, que en este caso es 32. Entonces, aquí podemos utilizar a través de esta función solver nuestros métodos de igualación, de sustitución, que hacemos en la clase de matemáticas, y más que estar diciéndole al chico hacer el algoritmo de la operación, lo que podemos es enfatizar en por qué eso se puede hacer, en cómo formular la ecuación, en cómo despejar, si ustedes quieren, en qué significa la igualación, por qué puedo igualar, por qué el método de igualación es método de igualación, porque ustedes tienen
una variable que tiene dos valores, que al menos está representado por dos valores, y ustedes pueden sustituir el valor de una en la otra expresión, y por lo tanto usar el método de igualación para encontrar una de las variables que están, bueno, de las incógnitas que están planteadas en este modelo, ¿no? También en esta calculadora está otra opción, que es la de ecuación simultánea. Voy a volver a regresar a la calculadora. Y aquí en la ecuación simultánea, aquí podemos ir otra vez a ecuación, pero en lugar de elegir solver, vamos a elegir ecuación simultánea. Y aquí lo que nosotros tenemos es un sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Entonces eligen esa y ahora colocan directamente las variables. Aquí los parámetros de la ecuación, porque las variables ya están determinadas. Y aquí son 10, por ejemplo, y en este es 8. El valor de la primera ecuación es 448. En el segundo son 12a, que ahora está representado por x, 10b, que ahora está representado por y, y el valor de ese consumo, que son 544. Entonces ya introducieron aquí su sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Le dan ejecutar y les da el valor de la primera variable, que en este caso es el valor de la orden de tacos, que son de 32 pesos. Y el valor de la segunda variable, que es el costo del refresco, que son 16 pesos. Si se fijan, son dos formas en la misma calculadora donde podemos potencializar dos procedimientos, ¿no? O dos formas de resolver el problema. Noten además que, se me duplicó la información. Bueno, aquí no le hagan caso a esto. Noten además que en esta calculadora podemos tener la opción de visualizar la forma gráfica. Y en ese sentido significa lo que sería la solución del sistema de ecuaciones lineales de 2×2 a través de su gráfica. Y como ustedes saben, tiene que ver con el punto de corte de esta función. De estas dos ecuaciones en general, ¿no? Y aquí lo podemos visualizar gráficamente. A ver si me deja poner un punto. Por ejemplo, teníamos que para X es 32 y para Y es 16. Ahí. Y aquí lo que me está mostrando es el punto de corte, que es la solución al sistema de ecuaciones, desde la forma gráfica. Entonces podemos utilizar esta calculadora para ver los distintos escenarios en los cuales podemos significar la función que el modelo matemático, que en este caso tiene que ver con el sistema de ecuaciones lineales. Muy bien, pues entonces lo que hoy quería mostrarles el día de hoy tiene que ver con cómo podemos incluir este medio tecnológico y potencializar el medio tecnológico en términos de lo que necesitamos trabajar en nuestra clase de matemáticas. Por un lado, puede ser para potencializar qué significan los métodos de solución del sistema de ecuaciones lineales, como el método de igualación, sustitución o el método gráfico que trabajamos clásicamente en la escuela. Entonces, para cerrar ya mi participación, creo que estoy sobre tiempo, quiero comentarles cuáles son nuestros retos. Nuestros retos como profesores tienen que ver con cómo diseño esas situaciones, pues, que hoy tengo que diseñar, para promover el desarrollo del pensamiento matemático, incluyendo la diversidad de los saberes que nuestros estudiantes tienen. Otro es cómo incluir los medios tecnológicos para el desarrollo del pensamiento matemático, que estos medios además puedan estar al alcance de todos. Entonces tenemos entre muchos otros retos, al menos esos dos que podemos empezar a pensar, empezar a construir en colectivo, en comunidad. Y ante ello quiero comentarles que la matemática educativa, como disciplina científica, tiene un abanico de opciones que ustedes pueden usar. Que hay trabajos, diseños
diseños de situación como lo que ahora les acabo de mostrar, que son producto de estudiantes del posgrado, de un posgrado que es del campo disciplinar de la matemática educativa, que les pueden servir para su clase de matemáticas. Que lo que ustedes necesitan es ponerse en contacto con los colegas que están haciendo desarrollo del pensamiento matemático, conocer cuáles son sus diseños, adaptar esos diseños y adaptarlos a su realidad educativa para poder promover el desarrollo del pensamiento matemático. Muy particularmente, los diseños que yo trabajo son de corte socioepistemológico y creo que esos diseños pueden ajustarse, sin lugar a dudas, con la idea que hoy se está trabajando en la nueva escuela mexicana, porque partimos de la concepción de la pluralidad epistemológica y de reconocer al ser humano haciendo ciencia. Y bueno, finalmente un comercial. El próximo diciembre, del 5 al 8 de diciembre, en la Facultad de Matemáticas de Acapulco, su casa, estaremos desarrollando la 26ª Escuela de Invierno de Matemática Educativa. Y aquí habrá talleres también. La actividad será presencial y algunas otras actividades serán transmitidas por Facebook. Entonces, pues no se los pierdan. Los que puedan asistir con nosotros será bien recibido. Pues muchas gracias por su atención y por la asistencia el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora Magali. Tenemos algunos minutitos, maestros, para algún comentario, alguna pregunta que quieran realizar. Estamos ahí atentos en el chat. Pueden abrir sus micrófonos inclusive. En el chat veo algunas preguntas sobre cómo bajar la calculadora, ¿no? Más que bajarla, hoy tenemos la opción de usarla en línea. Ya se me perdió. María, Teresa, la podemos usar en línea. Te voy a copiar al chat la página en donde puedes suscribirte y ver este tipo de elementos, ¿no? Que puedes también ahí comprar una licencia para trabajar con todas las calculadoras, porque no es la única calculadora que puedes utilizar con esta aplicación. Ahí me pregunta Josma que si tiene otro emulador Casio, ¿cómo puedo descargar esta también? Depende, doctora, perdón. Aquí depende Sí. del modelo de emulador que tenga. Si tiene alguno diferente al que mostró la doctora Magali, no puede eh, meter en ese mismo emulador este modelo que presentó la doctora. Ahí tendría que ser aparte. Por ahí el maestro Paul también nos comenta que son muy interesantes los temas, ejemplos que relacionan los campos formativos y contenidos con la estrategia didáctica usando calculadoras, que no había escuchado un análisis tan objetivo. Es una felicitación, doctora, y pues nos envía saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias, Rubén. Adelante, maestra Heriberta. Sí, buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí te escuchamos, Heriberta, tienes un eco. Y lo que pasa, permítame, voy a desactivar el... Aprovechando los momentos, la maestra Liliana nos comenta dos cosas, que considera que es importante mencionar algunos autores que hablen sobre la resolución de problemas como Polia, Santos Trigo, perdón, entre otros, y que también le interesa asistir al evento que menciona en Acapulco, que si nos pudiera compartir a lo mejor alguna ¿Ya liga. puedo comentar? Perdón. Adelante, maestra Heriberta. Lo que pasa es que estoy en dos dispositivos porque en esta laptop, se puede decir, no es mía y de repente no le veo ni
se me fallan las cosas porque la mía se dañó y por el teléfono es donde puedo comentar, pero bueno, creo que ahorita sí, sí le encontré. Mire, lo que yo quiero comentar es que me parece muy interesante todo esto. Como como dijo la expositora, ¿no? Hay que aplicar la nueva tecnología, pero bueno, estoy atenta, pero lo que yo sí considero, o mi pregunta es si quedará la clase grabada, puesto que bueno, yo no soy tan joven y entonces de repente como que se me va a olvidar lo que dijo y en caso de que quede la clase grabada, pues ya volvemos a repasar. Pero sí es muy interesante porque la verdad es que yo tenía la idea acostumbrada de que a los niños no hay que enseñarles con la calculadora, hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque la costumbre o lo que nosotros venimos escuchando es que los niños no aprenden si usan la calculadora, lo tienen que hacer paso por paso con un lápiz, el cuaderno, y pues la verdad es que sí hay que innovar, hay que cambiar para que funcione o para que aprendan mejor, hay que adaptar todo a la tecnología. Eso es lo que yo entiendo y sí es muy interesante, puesto que yo no había relacionado esto. Y qué bueno que no los están enseñando. Y mi pregunta sigue en pie. Sí va a quedar la clase grabada para volver a mirar, ¿no? Porque con una sola vez como que no, no se me queda. Gracias. Gracias, maestra, por la aportación. Muchas gracias, Heriberta. Me parece que sí, la van a grabar. Están diciendo en el chat que se va a compartir en la página de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Y no hay algunos otros, por ahí tenemos otros comentarios del profesor Daniel, que pone énfasis en que también necesitamos argumentar y que la calculadora la podemos usar para corroborar, ¿verdad? Aprendizajes. Si no hay otra pregunta para seguir nuestro programa, estamos en tiempo. No sé si damos algunos minutos de pausa, maestro Jesús, o continuamos. Sí, si gusta, empezamos 10:10 el taller. Muy bien. Ok, Nada entonces más. vamos a ver. Ah, sí, adelante, Ah, sí, perdón. adelante. No, adelante, adelante, adelante. Bueno, vamos a dar unos 5 minutitos entonces de descanso para que se preparen un cafecito, beban agua y en punto de las 10:10 iniciamos con el maestro Jesús para nuestro próximo taller. Muchas gracias. Un gusto. Les compartiré Jesús la presentación Claro que para sí, que doctora. puedan llegar a los colegas. Gracias. Claro, sí. Por supuesto, gracias a usted por el tiempo y por la conferencia. Perdón por hablar sin alzar la mano, pero otra vez, repito, no es mía la computadora, de repente no lo entiendo y no escuché la respuesta de que se iba a quedar grabada la clase, perdón, o más Sí, bien la sí, presentación. ¿Sí? Ok, sí, va a quedar grabada. perdón, no le encontré la manita. Gracias. No se preocupe, no hay problema. Sí, las vamos a compartir en nuestras redes, maestra Heriberta. En particular, seguramente los compañeros de Casio la van a compartir también y definitivamente va a estar en la página de la asociación. Ok, muchas gracias. Ahorita acabo de activar, bueno, hablar así porque no encontraba la manita. Muchas gracias y disculpen. No, sin problema. Bueno, pues entonces hacemos una pausa y volvemos a las 10:10. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora.